Ser podcast. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. But I'm all right, I'm all right. I'm just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant, so far away from home. Son las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias, cuando saludamos a la periodista y escritora Elvira Lindo. Abrimos Radio Lindo. Elvira, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, escuchando de fondo esta preciosísima canción. Maravillosa. ¿Quién es? Es Stacey Kent y está haciendo una versión que es muy raro hacer versiones de Paul Simon, pero esta es una versión de American Tune. Ostras, a ver. Don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. But it's all right, for we've lived so well, so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. Pues sí que es bonita, la verdad. Es una hermosísima. preciosidad y además fue como una respuesta en el año 73 a las conspiraciones de Nixon y a la guerra de Vietnam, que todavía no había acabado. Y esto, Paul Simon tiene algo tan poético, ¿no? Lo cuenta diciendo lo confundido que está y lo mal que se siente a veces por no entender al país en el que nació. Y a mí creo que... Esta canción no está elegida por casualidad. No está elegida por casualidad, está elegida por algo, sí. ¿Qué te pasa con lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Más allá de lo que sabemos, de un presidente absolutamente enloquecido, de un grupo de personas que le rodean que son incapaces o no quieren o no sienten que tienen que llevarle la contraria, pero ¿qué te pasa tú que has vivido tanto tiempo en ese país? Sí. Con lo que sale de dentro. Hoy hay un artículo de Andrea Ricci en El País buenísimo, que habla de podredumbre del sistema. Un sistema que haya encumbrado 2 veces casi consecutivas a un personaje como Trump a la presidencia, es que tiene algo por dentro que cortocircuita. Hay algo de responsabilidad del propio sistema y del propio pueblo americano. Creo que se habla poco de esto, ¿no? Porque parece que todo lo hemos resumido en un hombre que es Donald Trump y el resto no nos importa. Mira, hay un documental ahora que recomiendo vivamente, pues no sé en qué plataforma, será Filmin o Netflix, no lo sé. Es un documental que me fascinó porque trata sobre la propaganda que se lleva directamente a los colegios para fortalecer un régimen. Se llama Mr. Nobody contra Putin. O sea, sí. Lo he visto, no he visto el documento, pero lo he visto. Bueno, sí, pues está. Es buenísimo. Es en una pequeña ciudad minera empobrecida y está dirigido por uno de los profes, un tío que va allí a preparar los eventos, que se llama Talankin, un profe de secundaria, que es coordinador de eventos en este centro, y entonces comienza a grabar, los profesores se les empieza a exigir que en las clases haya pues un adoctrinamiento ideológico, sobre todo con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces este chaval joven, que además es muy magnético, es muy atractivo, empieza a grabar lo que dicen los profesores. Hay profesores que se lo toman completamente en serio y que son fanáticos del régimen de Putin, y hay otros que no saben por dónde salir. Pero el caso es que nosotros cuando vemos esa propaganda, lo que pensamos es lo que pensábamos o lo que pensaban aquellos que recibieron propaganda franquista en el colegio, claro, que era un rollo. O sea, sí. Dices, madre mía, pobres niños, o sea, están aquí adoctrinados con algo, les están diciendo, bueno, al final eso cala, ¿no? Pero les están diciendo que los ucranianos o ucranios que son nazis, que en realidad ese país es de la Gran Rusia, que pertenece, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero tal y como lo hacen es aburrido.
Entonces yo quería hablar hoy de otra propaganda mucho más atractiva, mucho más divertida, mucho más impactante, que es la propaganda que hemos recibido desde pequeños, es nuestra educación americana, que no es y que americana. Hemos comprado. Exactamente. Y que hemos comprado con entusiasmo, además. Que es estadounidense, ¿no? Hoy había una noticia, eso los oyentes que envían, que son lo que llamábamos antes lo de las tuiterías, ahora llamamos greguerías. Sí. Hoy había uno que decía, a todas las guerras le pone el nombre del país. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Irán. Dice, claro, si pusieron quién la provoca, siempre sería la guerra de Estados Unidos. Que estaba muy bien tirado eso. Claro, porque... el imperio. Me decías, tú que has vivido allí, pues es que es un país tremendamente chauvinista. Entonces, incluso en momentos de crisis como los que estamos viviendo, incluso esas personas a las que agradecemos que alcen su voz y están en contra de lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, y podemos pensar en gente como Robert De Niro, que está teniendo un papel tan activo. O Bruce Springsteen. Sí, claro. Pero incluso... en esos casos que son tan de aplaudir, admirar, realmente hay algo que dices, bueno, se la juegan, no sé hasta qué punto, pero bueno, ponen ahí su voz pública, ¿no? Pero incluso entonces tú escuchas el discurso de Bruce Springsteen y antes de decir que Estados Unidos está en esa decadencia de la que hablaba Richie, parece que hablan con nostalgia de un país que hasta antes de ayer había tenido un comportamiento súper correcto. Y no. Eso es lo que me fastidia. Ya, pues está muy bien visto eso. Eso es lo que me fastidia, porque es como, esto ha sucedido de pronto. Oye, perdona, que lo han votado 2 veces. Por eso digo, ¿no? Sí. Pero esto ha sucedido de pronto. Este ser que es grotesco, que creemos que está mal de la cabeza, que es patético, que actúa con ira, que no es racional, que está loco, que tendría que estar diagnosticado, todo esto, este ser es el que nos ha traído el mal, ¿no? Y claro, tú seguro que puedes recordar un montón de intervenciones que ha tenido Estados Unidos en el resto del mundo del siglo XX. Y cosas dentro de su propio país que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Exactamente. Pero hemos hablado del racismo en La Ventana, por ejemplo. Carlos, ellos hablan de su propio país todo el rato. Ellos hablan, Trump dijo que no nos metería en guerras, la guerra no nos conviene económicamente. Oye, pero que fuera de ahí están matando mucha gente. Oye, que en mi país a lo mejor los aranceles destruyen las industrias más florecientes. Sí. O sea, piensa un poco en lo que ocurre fuera de tu país. Y eso es lo que creo que les resulta muy difícil. Pero les sobra, a ver, la pregunta es muy tonta, y tampoco se puede generalizar, pero ¿les sobra autoestima o les falta autocrítica? O un poquito de todo. Al ciudadano medio norteamericano. Yo creo que les sobra autoestima. Es decir, que es que a la autocrítica no llegas. Ya. Porque hay es letal la creencia de que has nacido en el mejor de los mundos posibles, y eso alguna gente en Estados Unidos, no otra está condenada desde que nace, ¿no? Pero todo ese discurso que nos hemos creído, que además nos ha llegado envuelto en artes tan fascinantes como el cine, ¿no? Donde realmente, fíjate, yo hay veces que pienso, los directores americanos de los años 70 y eso, decían que habían estado muy influidos por el cine europeo, concretamente por el italiano, ¿no? Por el neorrealismo, etcétera. Efectivamente, estaban influidos por ese cine, pero lo convirtieron en cine de violencia. No hay nada que puedan hacer donde la superviolencia esté presente. Es como la historia de su país, es como decía Paul Auster, una historia de violencia. Y nosotros la hemos asumido como si eso fuera también lo normal en nuestro país. Y eso no es lo normal en nuestro día a día. Gran parte del cine, tú pones cualquiera de los canales españoles y gran parte del cine es cine violento americano. Tú pones el telediario de la televisión pública y se anuncian todas las grandes películas, o sea, se les da una importancia que dices, hombre, es un cine que
la gente que critica el cine español creen que aquí superprotegemos el cine y no hay cine más protegido que el cine americano, ¿no? Y se le está haciendo publicidad desde todos nuestros medios, ¿no? Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Entonces, pero eso es un imperio, ¿no? O igual todo eso que describes del norteamericano medio o de la población en general, y desde luego de sus gobernantes, tiene que ver con una mentalidad imperial, ¿no? Que el imperio parece que se está desmoronando como tal, pero con esa mentalidad imperial, ¿no? De que eres el centro del mundo. Claro, yo desde luego que es imperial, no hay imperio que se haya construido sin sangre, no existe eso, ¿no? Pero claro, sigue siendo un imperio. ¿Qué tú piensas? ¿De dónde nace ese discurso? Ese discurso que repite un señor de la extrema derecha, pero que también tiene tintes en el Partido Demócrata. Sí, sí. Es decir, que no pueden pasar sin Dios, no pueden pasar sin el dinero, hasta los dólares tienen la presencia de Dios. Pues yo supongo que beben de la religión, de la idea heroica de la creación de ese país, de un individualismo feroz, que te da de un mundo dividido entre perdedores y ganadores. O sea, cuando dice Isabel Díaz Ayuso, fulanito es un loser, no sé si lo dijo. Sí. Y yo digo, pero ni esta palabra es nuestra, ni tampoco es nuestra cultura. O sea, si decía Scott Fitzgerald que en Estados Unidos no era el país de las segundas oportunidades, yo creo que esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura es más compasiva, más relajada y menos violenta. Entonces es curioso cómo eso ha calado. Yo creo que es un país donde el capitalismo más salvaje se asume como si fuera el hábitat correcto del ser humano. Entonces está asumido por todo el mundo. Está asumido... O sea, si se reclama una sanidad universal, es una sanidad universal muy tenue, ¿no? Que no llega nunca a todos los ciudadanos. Si el cine nos muestra que el ciudadano ha logrado individualmente luchar contra el sistema. Te cuentan que el racismo se acabó en ese país hace mucho tiempo. Sí. Pues vaya mentira. Claro. O sea, última, quiero decir que yo veo a los músicos sacar la cara por su país y contra Trump, y a lo mejor le respaldan un montón de músicos negros. Y pienso, es que hay muchas cosas todavía que teníais que arreglar en vuestro país, ¿no? Fíjate, aquí somos más autocríticos con nuestra historia y con nuestro presente y con nuestra manera de ser. Incluso a veces exageradamente autocríticos, puede ser, ¿eh? Puede ser que nos flagelemos por encima de nuestras posibilidades, pero este defecto, en concreto, en fin, hablo en general, ¿eh? Yo creo que no lo tenemos. Bueno, y además es que ahora mismo, como hables bien de España, o de más o menos que es un país que en este desastre mundial más o menos está saliendo a flote, es que en estos momentos eres sanchista. O sea, quiero decir que no puedes hablar ni como bien de tu país. Yo ahora he salido unos días a Londres y en cuanto te vas de España te das cuenta de que España ahora es un país apetecible, al que la gente quiere venir o en el que quiere jubilarse sí. o el que quiere estar, y que les da la impresión de que ha sido de alguna manera valiente con lo que está pasando en la guerra, en la guerra de Irán, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí que somos más... No me gusta ese lado destructivo de nuestro país, que a veces tiene que ver más con la política partidista que con otra cosa, pero sí que creo que está bien la autocrítica. Es decir, yo no me llevaría la mano en el corazón para decir España, ¿sabes? Es que me parece, aquí suena rancio, hortera. No, yo soy patriota de otra manera. Pago mis impuestos, quiero a la gente, me gusta la comida, me gusta, tengo recuerdos y tengo paisajes que van en mi corazón. Esa es mi manera de ser patriota. Y de empatizar con los que las pasan canutas. Exactamente. Haciendo lo que se pueda después, pero por lo menos empatizando. Claro, fíjate el extraño silencio que hubo en los Oscar este año y tal. Pero fíjate que años anteriores yo siempre pensaba... En Los Ángeles, pero en San Francisco, que era una ciudad mítica para ir y viajar y donde, en fin, nació toda nuestra cultura pop, ¿no? Estaban de repente rodeados por gente que está viviendo en la calle. Totalmente. Nada de piedad para esa gente. Estoy segura de que si eso estuviera sucediendo en España, si se celebraran los
Goya, por ejemplo. Sí, sí. Imagínate en un barrio completamente desfavorecido, sin luz, por ejemplo, a alguien se le ocurriría decir, oye, estamos haciendo esto desde aquí, ¿no? Pero allí, pues parece que el despertar solo ha sido con Donald Trump, y a mí eso me sorprende muchísimo. Y te cabrea, por lo que veo. Cabrea. Parece que haya aparecido por alusiones, ¿verdad? Nos gusta la Sí, música, sí. nos gusta, o sea, quiero decir que también son personas que se han criado con ese discurso desde que eran pequeños, y nos ha calado a nosotros. ¿Cómo no va a calar a la gente? Pues tienen que decir, critican a Donald Trump y tienen que decir antes, amo mi país, me parece mentira que en este país, que sabes donde está la democracia más sólida del mundo, esté ocurriendo esto. Incluso tú pones una tertulia española y siempre hay un contertulio que enseguida dice, oye, que Estados Unidos es un país grande donde ha habido activismos ya lo sabemos. Pero tienes que saber también sobre qué se ha construido tu país. Sí, sí. ¿no? Me parece muy bien que lo hayas traído a la ventana, Elvira. Un beso muy grande. Un beso. Cuídate y hasta mucho. La semana que viene. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Hola Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo ya sé que hay que dejar reposar las noticias, sobre todo cuando son noticias de impacto, pero hay veces que ni el paso del tiempo rebaja la conmoción. Porque yo creo que nosotros, y yo creo que muchos oyentes, si citamos este tema, continuamos conmocionados por el crimen de Francisca Cadenas, la mujer que hace 9 años salió un día de su casa para acompañar a una pareja de amigos hasta su coche, pero nunca más volvió. Esto ocurrió en Hornachos, en Badajoz, lo recuerdo, y ha habido que esperar casi una década para empezar a conocer los detalles de cómo fueron los últimos minutos de su vida. Y este caso nos hace plantearnos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el asesino de alguien es el vecino de ese alguien? ¿Qué hacemos? ¿Empezamos recordando algunos detalles fundamentales del caso? Vale, perfecto. Pues venga. Francisca Cadenas pasó ese 9 de mayo de 2017 con su familia y una pareja de amigos, pasando un día de lo más agradable. Ella había estado cuidando a los hijos de sus amigos, luego fueron a buscarlo y bueno, pues se estaban despidiendo. Sobre las 11 de la noche, sus amigos ya se iban a marchar, iban a coger el coche y ella pues dijo que los acompañaba. Nada, es que estaba a 50 metros de su casa el vehículo, al final de un callejón. Y nada, pues salió con lo puesto, como cualquier persona cuando va simplemente a la vuelta de la esquina. Salió pues con la ropa que tenía de estar en casa, sin el móvil, sin la cartera, sin absolutamente nada. Pasaban los minutos y la familia se iba alarmando porque, bueno, al principio decían, no sé, igual se está alargando la despedida, igual están hablando de algo, igual están los niños ahí, pero no. Ya pasó demasiado tiempo, se asomaron, vieron que no había nadie y descubrieron que se había esfumado totalmente. Y así 9 años. Así 9 años. Es una cosa increíble que, a ver, que se entienda lo que voy a decir, que parece difícil de creer que no se pudiera resolver antes. Porque Claro. si alguien ha salido al ladito de casa y no ha vuelto, a ver, muy lejos tampoco puede haber ido, así de entrada, pero en fin, sigue. En ese momento se hicieron batidas de búsqueda por todos los alrededores, por si se había desorientado tal vez, que podría o ser, había claro. sucedido algún accidente. La Guardia Civil, por supuesto, interrogó a todos los vecinos del pueblo, a todos los que pudieran tener algo que ver, especialmente a todos los que la habían visto por última vez esa noche, porque también se cruzó con un pastor, un ganadero que trabajaba por la zona, en fin, bueno, que se hicieron varias pesquisas. Pero es que no hubo ningún hilo del que tirar. Incluso esa noche se entrevistó también y se entró en la casa incluso en la que luego fue hallada, pero nada, no hubo manera. Hasta que hace unos meses entró también a investigar la Unidad Central Operativa, la famosa UCO de la Guardia Civil, que se dedica a veces a coger estos casos fríos, que se suele decir. Al caso, la investigación estaba como parada. Sí, ¿no? se archivó varias veces. Los casos se archivan para que no siga pasando el tiempo
y aumente el tiempo de prescripción. O sea, Vale. en realidad que se Mira, archive esto, un caso... esto no lo sabía. Exacto, que se archive un caso temporalmente es entre comillas, bueno para la investigación para que no se pueda dar por finalizada. Bueno, entra la UCO y vuelve a tomar declaración a todos los vecinos. Y no solo esto, sino que hace una autopsia psicológica de la víctima. ¿Esto qué es? Analiza cómo era su entorno, cómo era su personalidad, en qué punto de su vida estaba, por si, bueno, hay veces que puede dar la conclusión de que esta persona tenía ideas suicidas y puede ir por ahí la cosa. Bueno, obviamente en este caso no fue así. La conclusión fue que estaba en un momento vital estupendo, que todo en su vida reinaba la normalidad, que no tenía ningún motivo para irse o para alejarse de su familia y que el autor o autores de su desaparición tenían que estar en ese radio de acción tan cercano en el que se le perdió la pista. Y obviamente, como ya conocemos todos el resultado, los dos hermanos, ese hilo tiró hasta los dos hermanos que eran vecinos de la casa de al lado. ¿Y cómo les pillan? Ya sé que se contó en su momento, pero por recordar un poquito. Pues, porque claro, ya habían entrado en la primera noche o el primer día, dices, en las primeras horas, habían entrado en su casa. Pues el juez instructor les dio permiso, les presentaron una serie de indicios con esta autopsia psicológica y con otros más, y les dio permiso para hacer una serie de diligencias que no se habían hecho hasta ese momento, como por ejemplo balizar, que es decir, poner micrófonos en diferentes puntos, tanto en su casa como en el vehículo. Y así es como además fueron haciendo algunas acciones, que es lo que se hace a veces para, digamos, ponerlos nerviosos y que ellos suelten un poco la lengua. Y fue así y se consiguieron algunas declaraciones que luego fueron cruciales para poder hacer una entrada y registro con todas las de la ley y encontrar el cuerpo de Francisca. Jorge Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Jiménez se asoma un día más a la ventana, él es psicólogo y perfilador criminal y ha publicado un artículo que se titula precisamente así: Cuando el asesino es nuestro vecino, seguir viviendo al lado de la familia de tu víctima, enterrar el cuerpo en la casa en la que vives y seguir con total normalidad, que es lo que sigues diciendo en ese artículo. ¿Eso nos está definiendo una personalidad de psicópata? Empiezo por ahí desde el desconocimiento, pero sí, bueno, pues, tiene la pinta, ¿no? Es decir, 9 años comiendo, durmiendo, hablando, tal, cuando tienes ahí a pocos metros a la víctima de tu propio crimen. Muestra una serie de rasgos muy psicopáticos que son precisamente eso. Aquí no estamos hablando de un simple asesinato en cuanto a robarle la vida a alguien, sino precisamente todo lo que ocurre después, ¿no? Es decir, deshacerse del cuerpo, pero no esconderlo, sino tenerlo en tu casa, por donde pisas todos los días, sabiendo que está ahí, sabiendo que además estás a 30 metros de su familia, que estás participando en las batidas. Que estás viendo a los familiares cómo sufren de una forma muy cercana. Está incluso en los audios que comentaba Patricia, se ve como muchas veces incluso se ríen de la familia. Sí. Todo eso detrás encontramos la maldad humana, que podemos tipificarla, ¿no? Como esa psicopatía. Yo te he preguntado por la psicopatía, pero ahora escuchándote, esto de que incluso se mofaban de la familia y de la propia víctima y tal, que pasara tanto tiempo viendo en primera fila el dolor ajeno, ¿ahí hay un punto de satisfacción? Quiero decir, ¿puede existir un punto de sadismo en estas mentes, eh? Sí, es que de hecho yo creo que además disfrutar con eso, ¿no? Esto es uno de las grandes aportaciones muy recientes en una investigación precisamente sobre psicópatas, que desmitifica un poco, cambia la imagen que teníamos de ese psicópata que no siente miedo ante nada, que no siente emociones. Eso se ha ido cambiando y ahora nos hemos dado cuenta que los psicópatas sienten, lo que pasa es que sienten placer. Es decir, que lo que a alguien le puede dar angustia, a alguien le puede dar miedo, ellos lo experimentan como satisfacción, ellos lo experimentan como placer. Por tanto, durante 9 años, ellos no están en una situación angustiosa, están en una situación de excitación, confortable incluso. Confortable, es decir, ellos están viviendo una experiencia. Esto no cuesta muchísimo entenderlo. Una experiencia que les agrada, ¿no? Que les mola. Yo suelo usar la metáfora, ¿no? 2 personas que se van a montar a una gran montaña rusa y cuando están ahí montados tienen el corazón hasta arriba, no pueden respirar, pero uno lo vive con miedo y dice, me voy a morir, me querría ir, y otro lo vive con, wow, qué bien me lo voy a pasar. Ellos están en el wow, qué bien me lo voy a pasar. Ostras. Y ellos tienen... Qué bien explicado esto, joder. Es que sí, cuesta mucho ponerse en la cabeza de alguien así, ¿eh? De verdad.
Por suerte, eso quiere decir que los demás estamos bien. Ya. ¿Y ellos tienen esa sensación de riesgo durante todos estos años? ¿Viven, digamos, siguiendo con un poco con una metáfora, sienten que están en un precipicio o se sienten tan impunes y viven tanto en su realidad que no creen que les vayan a pillar? Claro, ahí de hecho a esto que he contado se le llama la hipótesis del disfrute del miedo. Es decir, disfrutan en situaciones que generan miedo. Lo que la mayoría de nosotros huimos, a ellos les atrae. Por tanto, ellos se sienten, de cierta forma, cómodos. En muchos de los audios, ellos se están retando, ¿no? Y dicen, ay, pues mira, me he encontrado estos de la UCO por la calle. O venga, pues si queréis, pues me detenéis, ¿no? Es decir, ellos están en un juego en el que se están divirtiendo. Tu sensación de poder. Claro, de poder en el sentido de que esto me gusta. Yo estoy en mi salsa, por decirlo de una forma muy de la calle, ¿no? Pero ellos lo que sienten, ¿no? Cuando están viendo a alguien de la UCO por la calle, alguien sentiría miedo y diría, pues tenemos que salir de aquí pitando porque nos van a pillar. Y ellos entran al juego, ellos les gusta, están en el foco de la atención, ellos están incluso con esa sensación de control, de dominio, ¿no? No me van a pillar. ¿Hay algo de narcisismo también ahí? Claro, hay un componente yo voy preguntando, ¿eh? El narcisismo, ese egocentrismo de yo soy el mejor, ese reto, ¿no? Pues píllame si quieres. Eso es muy psicopático. La mentalidad del psicópata es yo soy mejor que vosotros, por eso puedo hacer lo que quiero y cuando me da la gana. Hace unas semanas teníamos aquí a Juan Enrique Soto, creo que lo conoces también, psicólogo criminalista y ex policía. Y él en su libro también analizaba o explicaba que algunos de estos psicópatas, de estos asesinos, sienten incluso algún tipo de justificación de lo que han hecho, ¿no? No sé si viven en una especie de disociación que les permite justificar y así evitar el arrepentimiento. ¿Crees que es el caso de estos hermanos? Bueno, yo diría que incluso no necesitan ni justificación, porque ellos lo valen. Entonces, ellos, en cierta forma, la figura del psicópata es la figura del parásito, que los demás solo somos pues figuras en el tablero que ellos pueden manejar. Instrumentos, herramientas. Entonces, cuando tú consideras que eres el cordero o el lobo, pues el lobo no siente ningún tipo de aprecio por el cordero, son simplemente víctimas. Y entonces ahí no existe ni siquiera la necesidad de tener que justificar el remordimiento, porque yo hago lo que quiero. En ese momento pues se produce algún tipo de complicación con la víctima, acaban con su vida y ya está. A partir de ahí siguen viviendo como cualquier persona. Y con este caso concreto, podemos hablar de más, que seguro que tú conoces, pero en este caso concreto, ¿cómo se hace para tumbar en un interrogatorio a dos tipos así? ¿Cómo se les derrota psicológicamente para que acaben admitiendo lo que han hecho? Pues fijaos que yo creo que esto es lo interesante de la investigación, ¿no? Una estrategia magistral por parte de la UCO, porque daos cuenta que han pasado 9 años y hay que reactivar el caso, pero sobre todo hay que reactivarlos a ellos. Es decir, hay que ponerlos otra vez en situación para obtener información. De ahí proviene ese juego psicológico que hacen con dejarle anónimos en el vehículo, en el parabrisas, colocar carteles de la víctima en la calle para reactivarlos y para ponerlos en marcha otra vez, ¿no? Y ese juego psicológico es muy importante porque ellos conocen, tienen conocimiento, la UCO tiene conocimiento sobre todo esto que estoy hablando de la psicopatía, y saben que ellos no solo no van a huir, sino que van a picar el anzuelo, ¿no? Y ese agitar el avispero es una obra magistral por parte de la UCO. Creo que hicieron incluso una reconstrucción de esa noche, un poco también para que ellos lo vieran, es decir, hicieron todo un teatro, entiéndaseme la expresión, para eso, ¿no? Para generar estas reacciones en ellos, que al final surtió efecto. Claro, el problema de lo que hablábamos al principio, ¿no? De esos 9 años, de por qué no se puede resolver. Muchas veces la policía tiene identificados o puede saber quién puede ser el sospechoso, pero eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es acaparar pruebas que luego lo puedan poner delante de un juez. Claro, eso es lo difícil y es a lo que le deben dedicar ese mimo, esa especial atención. Sí, porque hay un tipo de, además lo contáis los que os dedicáis a esto, ¿no? Hay un tipo de crímenes, de asesinatos en este caso, que
el entorno más próximo sí o sí tiene que albergar al culpable o a los culpables. No hay que ir a buscar cosas lejos por ahí por fuera, ¿no? Pero claro, luego, una vez constatado esto, dices, vale, ¿y ahora cómo lo demuestro? Claro, y ahí esa es la gran dificultad muchas veces de los casos de la investigación, cómo recabar para que cuando vayan delante del juez no vaya solamente alguien, un sujeto, ¿no? Sino que vaya detrás con una serie de pruebas muy contundentes que hagan pues establecer la culpabilidad. Oye, Jorge, y hablemos un poco de las víctimas colaterales. Y un caso así, cualquiera, pero este en concreto, la familia, los vecinos, ¿cómo se digiere eso, si es que se puede digerir? Pues yo creo que para la familia este caso supone un sufrimiento añadido, ¿no? Porque incluso el hijo, habéis comentado que se entra esa misma noche, bueno, al hijo no lo dejan entrar y luego se descubre que estaba ahí. Entonces hay el sufrimiento añadido de mi madre no desapareció, mi madre no murió, mi madre fue asesinada, pero además estaba cerca. Podríamos haber hecho algo, podríamos haber intentado algo más porque estaba ahí. Han pasado 9 años y no hemos sido capaces, ¿no? Este sufrimiento añadido, esto ya es imborrable, más allá de la propia pérdida. Y en el pueblo ocurre lo mismo. Claro. Es decir, han estado durante 9 años mirándose en el bar, mirándose en la plaza, a ver quién era el asesino. Eso evidentemente también genera una problemática. Esa familia que acompaña a Francisca en sus últimos minutos tuvo que marcharse precisamente por esa situación, ¿no? Oye, este caso es el más, no sé qué palabra utilizar, el más turbio, el más fuerte, el más horrendo, el más lo que tú quieras, que has conocido. No, para nada. Ostras, a nivel de investigación es un por caso. Lo que habrás conocido. Es un caso relativamente light, si me permitís la expresión, más allá de las connotaciones y de lo que hemos. Es un caso fácil porque realmente detrás de esto hay 2 personas muy, muy básicas desde el punto de vista intelectual. Tampoco hay una gran inteligencia en criminal, ¿no? Pero es cierto que hay ciertas connotaciones, pero hay crímenes mucho más interesantes, si me permitís la expresión, desde el punto de vista criminológico. ¿Por ejemplo? Pues no sabría ahora por cuál elegir, pero tenemos casos incluso de asesinatos en serie aquí en España, tenemos casos de canibalismo, tenemos casos de ese sadismo, que hablábamos, un sadismo sexual, que incluso en este caso es un componente que está todavía investigándose. Parece, ¿no?, que podía estar, ¿no? Hay algunos elementos que para mí son muy importantes, que no han trascendido mucho, que no se le ha dado mucha importancia, pero que son muy, muy interesantes desde ese punto de vista psicológico, que es los souvenirs. Esos elementos que se le quita a la víctima y que guarda, ¿no? Se han encontrado restos, mechones de pelo, se han encontrado incluso ropa interior, aunque no se sabe si pertenece a la víctima, pero ese elemento de souvenir... Eso es fetichismo, ¿no? Eso tiene que ver con reexperimentar el crimen, ¿no? Se llama souvenir precisamente porque es una especie de recuerdo. Entonces, muchos asesinos en serie, toda la corriente, toda la tradición del típico serial killer, del asesino en serie norteamericano, es mucho de ese recoger souvenirs y guardar en un cajón, tener una sala especial donde tú guardas esos objetos de tu víctima, ¿no? Eso nos habla de una necesidad psicológica mucho más profunda, ¿no? De mantener a la víctima, de recordarla, mira lo que he hecho, ¿no? Está aquí. Jorge, y además en tu artículo hablas de la trampa de la confianza. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué es la trampa de la confianza? Pues es que muchas veces pensamos que cuando nos ocurre algo malo, pues es porque somos muy tontos, somos muy confiados. Y yo siempre digo que nos dejamos engañar porque somos humanos. El ser humano es un ser social que necesita de la confianza de los demás. Claro. Entonces, cuando alguien nos pide ayuda, le ayudamos. Luego nos engaña a lo mejor, pero nuestra tendencia, nuestra configuración natural es ayudar a los demás, a ser confiado, en ver a mi vecino, a alguien que me pueda ayudar, ¿no? Entonces, esa es nuestra configuración cerebral y eso hace que en algunos momentos sea nuestra vulnerabilidad, porque los malos atacan precisamente esa vulnerabilidad. ¿Los malos como estos? A ver cómo pregunto esto. ¿Son reinsertables? ¿Son recuperables para la comunidad? Bueno, a nivel de reincidencia, nosotros en España manejamos cifras bastante positivas. Es decir, la gente que pasa por la cárcel
a nivel estadístico luego no continúa reincidiendo. Pero es cierto que tenemos un porcentaje en torno a un 20% de gente que cuando sale vuelve a reincidir. Digamos que hay un pequeño porcentaje, pero ese porcentaje es peligroso, porque estamos hablando de una forma de ser, de una naturaleza. El lobo no puede dejar de ser lobo. Cuando lo sueltes... Pero estos lobos no habían matado antes, que se sepa, ¿no? No, pero digamos que alguien no se levanta un día y se convierte en alguien malo que es capaz de matar. En estos casos, ¿no? Puede haber una confrontación puntual en el que alguien... pero esto no estamos hablando de una situación fortuita. Estamos hablando de una naturaleza, de una forma de ser donde la maldad está presente y cuando se da la oportunidad se aprovecha. Y en este caso, maldad planificada, es decir, ¿querían hacer lo que hicieron? O en el contexto de lo que sucediera o de lo que pasara en ese momento actuaron así? Yo creo que ocurre en un contexto oportunista, en un contexto de impulsividad, que también es un rasgo muy característico. Entra a lo mejor a preguntar por el familiar que estaba enfermo, ahí surge cualquier cosa y aparece la agresión, aparece la muerte. Lo que ocurre que en el chip de la cabeza de esta gente, pues actúa ya como un asesino. Con esta resolución de este caso se habló mucho de otro muy parecido también en Extremadura, que es el de Manuela Chavero, un caso muy, casi calcado, el de una mujer que desaparece, durante 4 años se prolonga la investigación y acaba siendo también el vecino de al lado, el de una casa, pues la siguiente. Pero cuando se descubren sus restos pasa lo mismo que con Francisca, que son ya prácticamente esqueléticos y es muy difícil determinar la causa de la muerte y esos últimos minutos de vida, ¿no? Que son tan cruciales para luego desarrollar la causa judicial. Sin embargo, fue muy interesante que en ese caso sí que se consiguió probar una agresión sexual y no por ninguna cuestión física, sino por la autopsia psicológica, por el perfil que se hizo del asesino. En este caso, ¿crees que puede pasar lo mismo? Que aunque los restos de Francisca Cadenas no den esas respuestas, sí que las pueda dar el examen psicológico, ese perfil que se haga de los hermanos? Creo que en este caso hay un componente sexual claro, que además se ve por esos souvenirs de los que os estaba hablando, pero se ve también por el contenido, ¿no? Por lo que hablaban, ¿no? Por esos elementos de esa connotación sexual que siempre está presente, ¿no? En los audios está muy presente. De hecho, aparentemente hay una fijación, que es lo que tratarán de... una fijación de carácter sexual entre los hermanos con la víctima, que eso tratarán de probarlo, tratarán de reunir información para llegar a ese punto. Es decir, no se va a saber desde un punto de vista de la autopsia forense que ha ocurrido en el cuerpo, pero seguramente sí se puedan rescatar elementos psicológicos. Esto de la autopsia psicológica que estáis manejando como si fuera una cosa normal en las conversaciones, exactamente cómo se hace. Pues la autopsia psicológica, lo que a mí no me gusta utilizar el término autopsia porque parece que se le está abriendo. Lo que se hace es una retrospectiva de la vida de esa persona. Se suele utilizar en contextos de muertes equívocas. Muertes equívocas cuando nos encontramos a alguien, por ejemplo, flotando en un lago y no sabemos si se ha caído, si se ha tirado o si lo han tirado. Ya. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Porque el médico forense te dirá, se ha ahogado. Pero ¿se ha ahogado por qué? Ahí es donde entra la autopsia psicológica, analizar la historia previa de esa vida, tratando de buscar algún elemento que pueda apuntar a un accidente o que pueda apuntar a un suicidio principalmente o que pueda apuntar a una causa violenta. Se estudian los familiares, su historia de vida, sus hobbies, su situación personal, económica, cualquier elemento que pueda hablarnos de su muerte. Oye, al principio de nuestra conversación has mencionado así como de pasada, o has expuesto una tesis así como de pasada, que es que la maldad existe. La maldad, así, en absoluto. Que no hay que buscar otras coartadas, ni excusas, ni que pasaba un mal momento, ni qué tal. Es decir, la maldad existe. La maldad existe continuamente, la vemos cada día, cada momento está ahí, es parte de la naturaleza humana. Es cierto que proporcionalmente, pues tú pasas la mayoría de tu vida con gente buena, pero hay un porcentaje de maldad que está ahí presente y de vez en cuando, si te toca la lotería en sentido negativo, pues te la encuentras. ¿Cuántos años llevas dedicándote a este, Jorge? Pues creo que 15 o 20 ya. 15 o 20. Y en ese espacio de tiempo, ¿tu confianza en el ser humano y en la bondad como concepto ha aumentado o ha disminuido? Como analista, estadísticamente,
confío en que el 90% de la gente que me voy a encontrar ahora, ninguno me va a querer apuñalar, pero siempre estoy mirando por si me encuentro con el otro 20. O sea, mejorar no mejorado. Se ha quedado más o menos como estaba. No hemos mejorado mucho desde que nos bajamos de los árboles. Muy bien. Jorge Jiménez, psicólogo y perfilador criminal. Oye, muchísimas gracias por asomarte un día más a la ventana, a este rojo oscuro casi negro de Patricia Peiró, que nos trae nos trae la parte turbia de la vida, a la que también hay que mirar. Si los astronautas buscaban la cara oculta de la Luna, esta cara oculta de la vida es muy interesante también mirarla y desmenuzarla. En la ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Yo sé que eres una mujer de palabra, ¿eh? Porque he de confesar que después de la lista de escandalazos que ayer contamos sobre la familia real británica, me imagino que muchos oyentes nos quedamos como te quedas cuando acabas una serie de televisión que te ha atrapado, ¿no? Que has seguido con mucho interés, que te quedas, y te preguntas, ¿no habría alguna cosita más? Bueno, pues sí, parece que en este caso sí lo hay, ¿no? Ayer lo anunciaste y hoy lo tienes que confirmar. Sí. Venga. Es que, a ver, no queríamos que la escandalosa historia que contamos ayer y que provocó el impresentable del rey de Inglaterra, Jorge IV, pues quedara ahí como un hecho excepcional. No. Con más o menos impacto, la mayoría de reyes de Inglaterra, bueno, Inglaterra, que estoy diciendo, Noruega, que la que tiene liada en Noruega. Sí. Dinamarca, ya se ha sabido, 3 millones de euros ha costado el sarcófago de la reina de Dinamarca, que se ha comprado, y la que tiene liado el rey también, con amantes y tal. De España ni te cuento, No. De Grecia y de Italia, que bueno, estas dos extintas para fortuna de sus ciudadanos. Bueno, pues también en todas las lían muy gordas. Aunque tal día como hoy, 9 de abril, murió nuestra nefasta y corrupta Isabel II mira. de España, sí, la tatarabuelita del otro nefasto Juan Carlos I de España, no nos vamos a ocupar de ella porque ya lo hicimos hace un par de años. Y más de una vez, yo creo. Sí, Incluso. solo mencionamos su muerte solo una vez, creo, pero bueno, solo la mencionamos. Seguimos con ingleses que tienen el currículo tan nutrido de escándalos como los nuestros. Ayer dijimos que el príncipe de Gales, Jorge, ya la estaba liando desde mucho antes de ser rey. Borracho, jugador, mujeriego, y sus escándalos se alargaron durante 26 años. Pero es que si repasamos la monarquía británica, en realidad llevan 5 siglos de escándalos. Ya, pero y ayer hubo algo que se quedó en el aire. Luego pensando, claro, si la única hija que tuvieron Jorge IV y su mujer, Carolina, murió muy joven al dar a luz, el mal parto a los 21 años, entonces ¿quién heredó el trono? A un hermano. Un hermano. Un hermano del gamberro. Vale. No menos gamberro, pero puesto que no estuvo en el primer puesto de la sucesión, pues gamberreaba a sus anchas. Hasta que se le cortó la risa de golpe. Cuando murió Jorge IV, le sucedió su hermano Guillermo IV. Y del que recomiendo que no se miren sus retratos oficiales. ¿Y eso? A ver. Sobre todo uno que le hizo el pintor irlandés Martin Archer, porque en personas fotosensibles puede provocar una crisis epiléptica. ¿Ya has visto esa advertencia que hacen ahora en algunas películas y series? Sí. Pues escenas que tienen luces intermitentes o efectos estroboscópicos. Sí. Bueno, pues es que eso puede provocar que el cerebro se aturulle. Bueno, pues lo mismo, pero con los retratos de Guillermo IV. Hay que ir a buscarlo ahora mismo, en cuanto acabemos el acontece, vamos. Sí, basta que se diga, no vean esto. Claro, hombre. Yo creo que, bueno, en realidad casi todos los reyes de esa época del siglo XIX, pero que yo creo que el de Guillermo IV supera en lazos, colorines, encajes, borlas, que parece una cortina este hombre, y dorados a los de Luis XIV, el rey repollo. ¿Ves cómo eres? Que no he podido esperar más y ya lo he visto. Es tremendo. Es tremendo. ¿Has visto los osborlones que lleva colgado por delante? Sí. Pero bueno, ¿eso qué coño es? Es más que una cortina, efectivamente. Sí. Oye, pero a ver, que tenemos un problema. 5 siglos de escándalos, ¿cómo entran en un cuarto de hora? ¿Qué es lo que nos queda? Va, venga. Apretándolos pues mucho. Apretemos. Sí, pero siempre entendiendo que, aunque nos saltemos a varios,
ninguna de las 4 casas reales de los últimos 500 años, desde el decapitador compulsivo Enrique VIII hasta hoy, se libra de escándalo por rey. Esas 4 casas reales son Tudor, Estuardo, Hannover y la de Sajonia-Coburgo-Gotha. Las 2 últimas suenan muy alemanas porque son muy alemanas. Y puede que alguien esté pensando, ¿qué pasa con la dinastía actual, la de los Windsor? Pues pasa que en realidad son los mismos Sajonia, Coburgo, Gotha, y con los mismos orígenes alemanes, pero bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, sí, en plena Primera Guerra Mundial. Cambiaron el nombre, sí, claro, para no mosquear a los ingleses, porque dijeron, si se dan cuenta que somos alemanes, lo mismo nos echan del trono. Ya. Y se inventaron, y dijeron, ese castillo que tenemos ahí, ¿cómo se llama? Windsor. Bueno, pues a partir de ahora los Windsor. Esto se llama hacerse trampas al solitario. Pero bueno, da igual que se cambien el nombre, salen a escándalo por década. Ya que estamos en el siglo XIX y que ha salido a relucir Guillermo IV por su cortinaje, explico eso de que se le cortó la risa. Jorge IV solo tuvo una hija, que hemos dicho, que murió durante el parto, Charlotte. Pero es que también murió el niño en ese parto. Es decir, se fastidió el cálculo de que la muchacha sucediera a su padre y como tampoco dejó heredero, terremoto entre los 14 hermanos de Jorge IV. 14, sí, eran 15, fueron 15. Bueno, pues entre sus 14 hermanos terremoto porque a alguno de ellos o a alguno de los hijos les acabaría cayendo la corona británica. Pero ¿cuál era el problema? Quiero decir, por lo general suele haber broncas y disputas por reinar, no para librarse de reinar. Claro, pero es que depende, a veces depende. En España hay disputas por reinar, por pillar negocio. En Gran Bretaña, depende del momento, significaba entonces abandonar la buena vida, currar mucho y estar vigilado. Ya. Los posibles candidatos para suceder a su hermano Jorge IV, cuando se muriera, tenían a su vez otro problema, porque se habían relajado mucho, y es que los hijos que tenían eran ilegítimos. Es decir, aunque llegaran al trono, no tenían hijos legítimos con derecho a la sucesión. En cuanto se muriera Jorge IV, el siguiente sería uno que se llamaba Federico, y su descendencia. Pero claro, Federico se murió y su descendencia era ilegítima. Fuera. Corrió turno. Y el trono pasó a Guillermo IV, que de 10 hijos, todos eran del amante. No, ¿todos? Claro, todos. Así que cuando se murió, ninguno de sus hijos sirvió para heredar. Debía pasar el trono al siguiente hermano, Augusto. Pero es que los 2 matrimonios de Augusto, los 2 matrimonios que hizo fueron anulados por morganáticos, por casarse con alguien de inferior esfera social. Y siguió corriendo turno. Y ninguno de los 2 siguientes servía por unas cosas o por otras. ¿Quién se quedó al final con el trono del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda? Pues una hija del quinto de los hermanos, sobrina del gamberro Jorge IV y sobrina también del estroboscópico Guillermo IV, la reina Victoria I, la famosa reina Victoria I, que lejos de ser esa prudente mujer que nos venden por todas partes, pues fue tremendamente cruel, una reina déspota y siguiendo la costumbre, liada con su mayordomo. Bueno, perdona, y cuyo famoso heredero, del que hemos hablado también más de una vez, también fue un célebre juerguista. Sí, bueno, vale. las que lió Eduardo VII, vividor, bebedor, putero, con incontables amantes, derrochador, un cara dura, y abuelo del no menos vividor, bebedor, juerguista y cara dura, Eduardo VIII, ese al que la prensa cortesana que pierde el trasero por ser invitado al besamanos nos vende todavía hoy como el hombre que dejó el trono por amor, para casarse con Wallis Simpson. Vamos a ver, que dejó el trono por vago, por nazi, por conspirador y porque él quería fiesta y botellón. Estos son los genes de donde han salido Andrés, el siguiente juerguista y amigo de Epstein, y el adúltero y actual rey Carlos III. Y mira, con todos los nombres que estamos dando... Es un lío total. Sí, pero es que no me preocupa que esto resulte lioso y la gente se pierda con la descendencia, porque de eso se trata, de poner de manifiesto que los miembros de las casas reales, todas, también la nuestra, carecen de las virtudes que predican y disfrutan con los vicios que condenan. Que los sufrimos aquí, en Noruega, en Dinamarca, en Reino Unido, porque son, bueno, pues los que nos han salido en la tómbola. En la tómbola. Oye, pero escucha una cosa, hemos mirado de Jorge IV hacia la actualidad. Sí. Si miramos hacia atrás, ¿la cosa mejora o no? Hacia atrás o hacia adelante, en las casas reales se cumple la ley de Murphy, ya sabes. Si algo es susceptible de empeorar, empeorará. Pero bueno, nos vamos hacia atrás. El padre del tarambana Jorge IV fue Jorge III, que primero estuvo enredado con la hija de un tendero, después con una niña de 14 años, hija de un duque, y finalmente le dijeron, ya basta, para allá. Y lo casaron con una alemana con la que acabó teniendo los 15 hijos mencionados. ¿Quiere esto decir que Jorge III sentó la cabeza? Bueno, pues reconozcamos al menos que el hombre lo intentó,
pero es que resultó que su cabeza iba por otro lado. Tenía una enfermedad mental, sufrió demencia y acabaron llamándolo el Rey Loco. Hay una peli de 1994 titulada La locura del Rey Jorge. Sí. De Ellen Mirren, creo que es. Por si a alguien le van las pelis de tacitas, como dice Mariola Cubels, en este caso de tacitas y locos. Seguimos hacia atrás. Jorge II, el abuelo del demente, también tropecientas amantes. El anterior, Jorge I, padre del segundo, y que ha pasado a la historia británica como el rey más antipático y vengativo por no encajar bien los cuernos. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Claro, que hasta ahora los infieles, los truanes y los señores eran los reyes. Sí. Pero cuando las infieles son las consortes, ahí ya no vale. Ya no vale. Vale. Claro. Si ellas lo llevan a escondidas y con discreción, y siempre negándolo, por supuesto, llevándolo a escondidas, aunque sean viudas, como hizo la reina Victoria I, pero bueno, puede valer. Eso sí, como lo hagan de forma pública ya no vale, porque entonces el señor rey se siente ultrajado. Pues la esposa de Jorge I, el antipático estaba enredada con un conde sueco, y el rey ordenó a su mujer que lo dejara. Y dijo la reina, pues no me da la gana, deja tú a tus amantes, sobre todo deja a la tal Melusina de Chulemburgo. ¿Chulemburgo? ¿Pero Chulemburgo de verdad? Sí, se llamaba así. Segura, no está bien pronunciado, porque Chulemburgo seguramente, pero bueno, no te puedes... No. La verdad es que es el nombre de amante, Melusina de Chulemburgo. Chulemburgo, sí. Sí, bueno, pues y le dijo esto a su mujer, deja a la tal Melusina y deja de tener hijos ilegítimos con ella, que ya van 3. Y dijo Jorge, tú te aguantas porque el rey soy yo. Y entonces Jorge I ordenó que se cargaran al amante de su mujer. Le ataron unas cuantas piedras, lo tiraron al río Leine y nunca más se supo del conde sueco. ¿Cómo se va a saber? Claro, sí. Nada, no apareció su cadáver. A la reina la encarceló y el rey siguió con sus 2 amantes, una de ellas Melusina. Y bueno, ya se nos han acabado los Jorges. Si seguimos para atrás, llegan los Jacobos y los Carlos. Ya. Déjame recomendar el libro de Carmen Gallardo, de Reinas Infieles, ya que estamos con esto. Ya la tuvimos en la ventana hace unos días, pero déjame recomendarlo otra vez. ¡Pum! Ya está, cierro paréntesis. No, déjame que lo recomiende yo también. Es que es fantástico, qué bien situado está todo con cada una de las reinas y en cada una de sus épocas. Y qué bien detallado. Claro, y sobre todo porque Carmen tiene una visión feminista estupenda para ir colocando a cada cosa en su sitio, que ellas no eran feministas, ella lo aclara ella muy bien en el libro, era otra cosa. Bueno, decía que Melusina. Si nos vamos para atrás, Jacobo, te has quedado con Melusina. Sí, nombre curioso. Sí, Jacobos y Carlos van. Y Jacobo II también la lió parda en todos los ámbitos. 2 esposas, tropecientos hijos, más otros 8 ilegítimos por otro lado. Uno de estos ilegítimos, de su amante Arabella Churchill, fue un tal James FitzStuart, que de aquí vienen los duques de Alba, ostras, que tenemos ahora. Así que les digo yo a los duques de Alba, de Alba. Menos presumir de pedigrí, que la mitad viene de una amante del rey de Inglaterra. Poco pedigrí hay ahí, ¿eh? A Jacobo II acabaron echándolo del país no por antipático, sino por católico. Oye, y a todo esto, ¿hubo alguno que aguantara un reinado entero sin echarse novias? No, rotundamente no. Uno incluso, Jacobo I, no solo le gustaba echarse novias, también le gustaba mucho echarse novios. Aquí fue su mujer la que lo dejó y se trasladó a otro palacio porque dijo que no le aguantaba un favorito más. Todos jovencísimos y monísimos. Su mayor escándalo fue por su lío con el duque de Buckingham, mi dulce preferido, como lo llamaba Jacobo. Mira. Si seguimos hacia atrás en el tiempo, llegamos a Isabel I, la más lista, porque dijo: yo no me caso, que me dejéis en paz, hombre. Y no se casó. Los bobos le pusieron de mote la reina virgen, pues para guardar las formas que ella no guardaba, porque es que no dejó títere con cabeza. Conde de Leicester, Sir Christopher Hatton, Sir Walter Raleigh, el conde de Essex, Felipe II. Y como protestara alguna esposa de alguno de sus amantes,
Ordenaba matarlas y que pareciera un accidente. Joder. Sí, eso es tremenda. Como la mujer del conde de Leicester, que se cayó tontamente por unas escaleras. De los escándalos que montó Enrique VIII, el padre de la niña Isabel, ¿para qué hablar si son sobradamente conocidos? Eso ya, No nos entretenemos. Amantes por un tubo, 6 esposas, 2 decapitadas, 2 divorcios, una que se le murió y la última y más afortunada que se quedó viuda y dijo aquello de: querido, tanta paz lleves como descanso dejas. Frase para enmarcar, ¿eh? Sí. Y bueno, pues hasta aquí los escándalos reales británicos, saltándonos muchos de los miembros de esa institución que aún ejercen la jefatura del Estado en varios países, aunque ni pinchen ni corten y solo den muestras de inmoralidad desde hace siglos. Pues yo lo he pasado muy bien y estoy seguro que los oyentes también, y que habrán y que habremos descubierto un montón de cosas, de detalles que no conocíamos. Eso espero. Y que, Además apuntaran algunas ideas que están ya muy enraizadas. Sí, hombre, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en abril republicano y hay que hacer campaña. Exacto. Venga, a descansar. Gracias, el lunes Carlas, más. Venga, adiós. Gracias, un beso. Chao. La Ventana, en Ser Podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Qué no nos podemos perder, Isaías? Bueno, pues tenemos mucho donde elegir, Francino, porque tenemos muchas cosas, porque este jueves no ha ido nada mal. A mediodía, por ejemplo, conocíamos una muy buena noticia. Bueno, 3 para el cine español. Y se acaba de conocer el Festival de Cannes. Ha seleccionado las películas de Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis para que compitan por la Palma de Oro. Pepa Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues año histórico para el cine español, que logra posicionar por primera vez 3 películas compitiendo por la prestigiosa Palma de Oro. Rodrigo Sorogoyen, on l'avait montré Asbestas. Rodrigo Sorogoyen, que ya había mostrado Asbestas, pero no en competición, compite con El ser querido, protagonizada por Bardem y Victoria Luengo, también Pedro Almodóvar, con la recién estrenada en cines Amarga Navidad, y Javier Calvo y Javier Ambrosi, que debutan en Cannes con La bola negra, película sobre Federico García Lorca, con Penélope Cruz y Glenn Close. Es después de Francia y junto con Japón. Pues esto nos contaba Pepa a las 12 del mediodía. Después ha venido a tomar café con nosotros a La Ventana y nos ha traído ya las reacciones de los agraciados. Por este orden: Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis. Son 3 películas además muy distintas, de 3 generaciones de directores, Rodrigo Sorogoyen, Los Javis y yo, que demuestra también el buen estado del cine actual español. Es un sueño cumplido como cinéfilo, claro, es muy bonito, es precioso. O sea, ahora mismo hay que ir allí a celebrar y a ser felices, y porque además tuvimos algún mail. Yo tengo un documento que creo que es el mail más fuerte después del de Madonna. Bueno, pues un día histórico que hemos comenzado en La Ventana hablando precisamente de historia, de un espectáculo que puede verse ahora en el Teatro Lara de Madrid, que cuenta nuestra historia, toda la historia de España, pero en solo 70 minutos, desde Altamira... Pero mira qué juego más ideal. Paleolítico puro, sí señor. Una cueva segura, aislada y muy tranquila. Y calentita, sí señor. Dice que muy apropiado el toque rústico. Desde el Paleolítico hasta el 23F... ¿Tú quién eres? Grafita Morales, no te fastidies. La historia de España en 70 minutos, al frente del proyecto Javi Rodenas, con quien compartimos siempre, pues que es importante vivir el presente con el retrovisor bien colocado. Nunca viene mal, creo, tener un repaso y tener consciente de dónde venimos y qué ha pasado para no repetirlo, porque madre mía. Y compartimos también el gusto por el humor. Un humor, eso sí, nos decía Javi, con rigor. La broma está muy bien, pero el dato tiene que estar, claro, y correcto. O sea, claro, lo primero aquí, esto es didáctico. Y vamos a hacer una didáctica lo más amena posible, porque el aprendizaje unido a la emoción funciona mejor. Javi nos ha contado que ha hecho muchas cosas en su vida, aunque él lo que es actor. Yo soy actor, sí. Pero claro, cuando eres actor tienes una vida laboral que es que desde camarero, maletas perdidas en el aeropuerto, línea erótica. ¿Sí? ¿Has trabajado en línea erótica? Creo que alguien se va a asustar si oye lo de Bonjour, soy Sandrine, hola, dime cómo eres. Era yo.
Pues ha hecho de todo y ahora presenta este espectáculo y que antes de llegar al teatro habían paseado por institutos, por colegios y en este tiempo, nos decía Javi, con cierta preocupación han percibido algunos cambios. Sí, no notas no muy bien cuando el momento en el que aparece Franco, sí, al principio, hace 15 años, siempre había algún tonto que aplaudía. Porque es que hay que ser tonto para aplaudir a alguien que se carga tanta gente, lo siento. Y luego cuando entra el corte de españoles, Franco ha muerto, el resto del instituto aplaudía más fuerte para decir, pues cada año los tontos que aplauden cuando sale Franco son más. Y eso sí que lo estamos notando y no mola mucho, la verdad. No. Este era el público que se encontraban en los institutos, en los colegios, el público adolescente. Le hemos preguntado por el público que va a ver ahora esta España en 70 minutos, historia de España en 70 minutos. Dice que hay de todo, pero especialmente hay espectadores concostrinos. Seguidores de Nieves. Digámoslo así. Es que yo a Nieves... O sea, es un perfil en sí mismo eso. Esa mujer es una hada madrina que en vez de tocarte con una varita mágica te da con un motopico, porque habla de ti y de repente se te llena la sala. Es como una influencer de las de antes de internet. Tú trabajas con ella y la valoráis mucho, pero yo la ponía de presidenta. Presidenta concostrina, queda muy bien para una campaña electoral. Bueno, en fin, que recordar siempre es muy importante. Si se hace con humor, pues todavía mejor. Y además es muy importante aquí y en todo el mundo. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue. Hoy ha estado con nosotros Elvira Lindo y nos hacía esta reflexión, que convendría que el mundo y los Estados Unidos especialmente comprendieran que lo de Trump, siendo muy tremendo, no es del todo nuevo. Es que es un país tremendamente chauvinista. Incluso en momentos de crisis como los que estamos viviendo, incluso esas personas a las que agradecemos que alcen su voz y están en contra de lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, parece que hablan con nostalgia de un país que hasta antes de ayer había tenido un comportamiento súper correcto. Y no. Eso es lo que me fastidia. Ya. Porque es como, esto ha sucedido de pronto, este ser que es grotesco, que creemos que está mal de la cabeza, que es patético, que actúa con ira, que no es racional, que está loco, que tendría que estar diagnosticado, todo esto, este ser es el que nos ha traído el mal, ¿no? Y claro, tú seguro que puedes recordar un montón de intervenciones que ha tenido Estados Unidos en el resto del mundo del siglo XX. Pues esta era la reflexión que hacía Elvira poco después de las 6 de la tarde. Y mira, una reflexión precursora. Poco después de las 5 de la tarde nos llegaba en la primera de nuestras greguerías. Venga. Empezamos con esta observación bélico-nominal a cargo de Apu. Siempre le ponen a las guerras el nombre del país atacado. Guerra de Irak, guerra de Afganistán, guerra de Irán. Porque si le pusieran el nombre del país que ataca, todas se llamarían igual, guerra de Estados Unidos. Diagnosticar con indirectas. El espía 007 da un ejemplo. Doctor, ¿cuál es el diagnóstico? Pero sea suave, por favor. ¿Cómo se llama la parte interna de la mano? La palma. Ahí lo tiene. Y acabamos con este diálogo cargado de tensión a cargo de Larry Walters. Corre, corre, que viene por ti una muchedumbre con antorchas. Entonces es una muchelumbre. Ojalá te pillen, cabrón. Bueno, y volvamos a la historia y al presente también, porque la corrupción atraviesa esa obra, la historia de España en 70 minutos, pero también la presente. Tenemos 2 juicios en estos momentos en marcha, por la Kitchen, por el caso Mascarillas o por el caso Ábalos. En el juicio del caso Ábalos. Hoy ha declarado una mujer que ha explicado al tribunal con bastante detalle, con bastante precisión, cómo funciona el tráfico de influencias, pero con aire torrentesco. A cambio de un negocio que podía conceder el ministro, era necesario atender una petición. Estaba presente cuando el señor Víctor de Aldama nos dice al señor Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa. Todo va muy bien, pero el señor ministro quiere una casa. Estas sesiones del juicio muestran que en España es posible que el poder funcione así sin que a nadie
le llame especialmente la atención. El ministro quiere una casa. Bien. El ministro quiere que se contrate a su pareja. Bien. El ministro no quiere que su pareja sea molestada en el trabajo. Bien. El señor ministro maneja dinero en efectivo. ¡Cuidado! Ahora está por ver qué es lo que sale de aquí, pero vamos, si el PSOE tenía esperanzas de remontar las encuestas de Andalucía... Este mes no te comes una mierda. Pues Ábalos en la crónica de Tony Martínez y Ábalos también protagonista de la primera de las noticias del Mundo Today. José Luis Ábalos basa toda su defensa en el no a la guerra. Cuando le preguntan por el caso Mascarillas y la malversación, insiste en que esta guerra es ilegal y tenemos la obligación de repudiarla. El nuevo Frente de Izquierdas, ilusionado con un gran vuelco electoral de 2031 que echará a Feijóo del poder. A ver, ilusionarnos con las próximas generales sería delirante, pero para las siguientes no es tan descabellado. Bueno, pues la esperanza nunca se pierde, desde luego. Y Raúl Pérez ha venido hoy acompañado de Fito, que ha querido cantar a los profesores de infantil que están en huelga en Madrid. Y están fritos, o sea que han venido fritos y los fitipaldis. Frito y los fitipaldis, ¿vale? Es así, para que podamos atender las neurodivergencias aquí. Refuerzos reales han de poner. Mi salario no da más. Si pido me lo traen de AliExpress. Con tanta burocracia perdí tiempo para las clases de ayer. Ruinas, la educación pública está en ruinas. Plan de estudios de otro tiempo y se nos tuerce el informe PISA. Caro, en el futuro lo pagaremos caro. Hay datos de los que te olvidas después, pero profes que nunca has olvidado. Y tú mientras punta cría, extraescolares, deporte, ballet, teatro, música, robótica, pintura, qué locura. Y están saturados, todos saturados. Bravo. Raúl Pérez y el otro Frito. Geniales, como siempre. Bueno, y de la tierra al cielo... Consultorio. Seguimos muy pendientes aquí desde la Tierra de la aventura de la nave Orión, que está de vuelta, ya de regreso a nuestro planeta. Parece que todo va bien, pero ha habido algún problema que hemos conocido en la ventana gracias al consultorio extraterrestre de los especialistas. Y sobre la misión de la NASA nos han dejado un audio mensaje, un extraterrestre que está preocupado por algo que pasó con la Orión. Vamos a escucharle. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es... Y me gustaría tener los datos o ponerme en contacto con la nave Orión MPCV de la Tierra por un incidente de navegación ocurrido en la cara oculta de la Luna. Yo estaba parado con mi nave, perfectamente señalizado por cierto, y ellos se ve que iban despistados, no iban mirando, como se dice en mi planeta, estarían mirando a la Luna. Y me dieron por detrás y ni se pararon ni nada. Entonces necesito contactar con ellos por el tema seguro. Dejo mis datos. Avenida de las Rocas, sin número, llanura volcánica 38. Pues nada, hemos recibido la queja que remitiremos a la NASA directamente y hemos intentado también hablar con algún otro extraterrestre, aunque ha sido un poquito complicado. Hola, muy buenas tardes para mí. Hola, solo conozco 10 palabras de vuestra lengua para comunicarme. 10 palabras solo. ¿Cuáles son? Hola, solo conozco 10 palabras de vuestra lengua para comunicarme. Joder, pues así va a ser difícil entendernos, amigo. Hola. Hola, sí. Es decir, llama más adelante cuando sepas más palabras. Solo conozco 10 palabras, sí, 10 sí. palabras Sí, lo sé, ya lo has dicho. de vuestra lengua. De nuestra lengua. Llama en unos meses para comunicarme. Sí, nos comunicamos mucho así. Conozco 10 palabras. Que sí, que te hemos escuchado. Solo, circula. Yo, a los extraterrestres que nos escuchan, si tenéis estas limitaciones en el lenguaje, no nos llaméis, por favor. Bueno, pues queda confirmado que es difícil hacer amigos en el mundo extraterrestre. Oye, quizás Luis Alegre lo podría hacer mejor. Él cada semana viene acompañado de un amigo, de una amiga, casi siempre relacionada con el mundo del cine, del espectáculo, de la televisión. Hoy ha hecho una excepción, ha venido con Rosa María Calaf.
que nos ha impresionado, nos ha recordado alguna cobertura que ha hecho en su vida y todavía con emoción, como la del terrible terremoto en Armenia en 1988. Obviamente el periodismo significa, ¿no?, precisamente pues esa posibilidad de defender, ¿no?, derechos y libertades, el buen periodismo, ¿no? Y sí, hay temas puntuales, ¿no? Recuerdo muchísimo, que todavía me emociona, un terremoto en Armenia, época soviética, carencia de todo, que prácticamente fue insólito ya que nos dejara, era Gorbachov, que nos dejaran llegar a cubrirlo. Yo envío mi primera crónica en la que cuento que se están muriendo muchísimos niños porque no hay filtros para diálisis, no muy necesarios en los terremotos, ¿no?, por el aplastamiento, etcétera. Y entonces, bueno, primer avión que sale de Cruz Roja de Madrid, al día siguiente trae los filtros y a los 2-3 meses recibo una carta de varias madres, o sea, agradeciéndome la vida de sus hijos. Se emocionaba todavía hoy al recordarlo. Bueno, ella lo ha vivido todo y lo ha contado todo durante muchísimo tiempo, pionera del periodismo moderno. Han recordado esta entrevista que le hicieron hace más de 50 años, cuando empezaba a despuntar. ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista? Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. Una entrevista con preguntas que hoy no se le harían ya a una mujer. Y claro, escuchando esta conversación, hacía esta reflexión Rosa María. Es casi enternecedor, ¿no?, si no fuera tan revelador de cómo estábamos. Eso era 1970. Este mensaje era subversivo, porque yo continuaba diciendo que la mujer tenía que estar en la política, en la economía, que nos interesaba absolutamente todo y que, por supuesto, nos afectaba absolutamente todo. Así que era muy poco común, y mi queridísimo amigo y compañero Paco García Novel, que fuera el que me hizo esta entrevista, aún se está disculpando por la pregunta, pero en aquel momento era muy pertinente, la verdad. Claro. Y bueno, y creo que muy revelador también para hoy, porque vale la pena recordar, ¿no? Porque si a mí me hubieran dicho entonces que en pleno siglo XXI tendría todavía que explicar que eso no es una ideología, es un derecho, que no va contra nadie, que es a favor de todos, que la causa feminista es la causa democrática, vamos, no me lo hubiera creído. Claro, ¿quién te lo iba a decir? Pues ¿qué nos iba a decir? Efectivamente, pero ahí estamos, ahí seguimos. Y lo que hay que hacer es continuar picando piedra. Eso. Hasta mañana, un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5 for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to